Seguramente más de una vez hemos escuchado a alguien decir, qué paranoico o es un antisocial. Son palabras que usamos casi a diario, ¿no? Pero, ¿qué significan realmente en un consultorio? ¿En un contexto clínico? Bueno, hoy vamos a explorar esa línea, a veces muy delgada, que separa una característica de la personalidad de lo que ya se considera un trastorno, basándonos siempre en marcos clínicos establecidos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Dónde está exactamente el límite? ¿Cuál es la diferencia entre un rasgo peculiar de la personalidad y lo que los profesionales definen como un trastorno? Es una distinción importantísima para poder usar el lenguaje de la psicología con más precisión y, claro, con más empatía. Ok, vamos a desglosarlo. Pensemos en los rasgos de la personalidad como si fueran los colores en la paleta de un pintor. Son flexibles, nos adaptamos y los usamos según la situación. En cambio, un trastorno sería como si un solo color, uno muy rígido, dominara todo el lienzo, todo el tiempo, y al final causara problemas serios en la vida de la persona. La clave entonces está en la inflexibilidad y en el deterioro que causa. Para entender esto a fondo, necesitamos un marco de referencia, así que veamos la definición clínica, la que usan los profesionales de la salud mental. A ver, aquí está la definición oficial. Un trastorno de la personalidad es, y cito, un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Suena un poco denso, pero la palabra clave aquí es se desvía. O sea, es una forma de ser y de comportarse que simplemente no encaja con las normas culturales y sociales que se esperan. Y ojo, este patrón no es algo superficial. Para que se considere un trastorno, tiene que afectar de manera importante al menos dos de estas cuatro áreas. La cognición, que es la forma de verse a uno mismo y al mundo. La afectividad, o sea, cómo se viven y expresan las emociones. El funcionamiento interpersonal, que es cómo nos relacionamos con los demás. Y el control de los impulsos. Entonces, lo que realmente lo define es esto. El patrón tiene que ser inflexible y generalizado, o sea, se manifiesta en casi todas las situaciones. Además, es estable a lo largo del tiempo. Y lo más importante de todo, causa un malestar o un deterioro clínicamente significativo en la vida de la persona. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Analicemos un primer caso para que estos conceptos queden mucho más claros. Hablemos del trastorno de la personalidad paranoide. Su característica principal es un patrón de desconfianza y suspicacia que lo abarca todo. Las intenciones de los demás se interpretan casi siempre como maliciosas. No es una simple desconfianza de vez en cuando, es una visión del mundo constante y generalizada. Algunas de las características clave incluyen creer que los demás buscan explotar o hacer daño y por eso una gran resistencia a confiar en la gente por miedo a que usen esa información en su contra. Y esto no pasa solo en una situación específica, sino en un montón de contextos diferentes. Generalmente empieza a manifestarse en los primeros años de la edad adulta. Para ponerlo en perspectiva, los estudios muestran que la prevalencia media es de alrededor del 3.2%. Quizá no suene a mucho, pero nos da una idea de que, aunque no es súper común, afecta a una porción significativa de la población. Ahora pasemos a otro ejemplo, uno que ilustra un patrón de comportamiento muy diferente, pero que también cumple con todos los criterios de un trastorno de la personalidad. Aquí tenemos el trastorno de la personalidad antisocial. Se define como un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Un punto distintivo es que este patrón empieza a verse desde la infancia o la adolescencia temprana. Es muy probable que los términos psicopatía o sociopatía nos suenen mucho más. Aunque se usan popularmente para describir este patrón, el término clínico correcto es trastorno de la personalidad antisocial. En el fondo, se refieren al mismo tipo de conductas. ¿Y de qué conductas hablamos? Bueno, el engaño y la manipulación son características centrales. Esto suele venir acompañado de una irresponsabilidad constante, ya sea en el trabajo o con el dinero, una falta de empatía muy notoria y una dificultad para seguir las normas sociales y las leyes. Y aquí vemos un dato demográfico que llama mucho la atención. El trastorno de personalidad antisocial es 3 veces más común en hombres que en mujeres. Es un dato muy relevante para los estudios clínicos y epidemiológicos.
Después de revisar estos ejemplos, es momento de consolidar los puntos más importantes de este análisis. ¿Qué es lo esencial que debemos recordar de todo esto? Si hay 3 cosas con las que nos tenemos que quedar de esta revisión, son estas. Primero, que un trastorno de la personalidad implica un patrón de comportamiento duradero e inflexible. Segundo, que este patrón debe causar un deterioro o malestar significativo. Y tercero, y esto es fundamental, el diagnóstico siempre debe ser realizado por un profesional de la salud mental. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Ahora que comprendemos mejor esta línea divisoria clínica, ¿cómo puede esto ayudarnos a emplear el lenguaje de la psicología con mayor cuidado, con mayor precisión y sobre todo con más empatía en nuestro día a día?